Hola mis amados hermanos, un gusto saludarles por acá, el pastor Joel Alfaro Cortés. Hoy día vamos a seguir con la clase de discipulado. Hoy día continuaremos con la clase número 4 y última de este primer tema, que es ¿Dios existe o existe Dios? Bien, vamos a compartir inmediatamente la pantalla para poder ver estas últimas diapositivas que nos quedan de este tema que estamos viendo, con la ayuda de Dios. Un gran saludo a todos los hermanos que nos han visto por este medio, también a aquellas personas que quizás no pertenecen a una iglesia, no sirven al Señor, pero que les ha interesado también a ver estos videos. Así que un gran saludo para todos ellos, que el Señor les bendiga grandemente y puedan seguir participando de este discipulado. Bien, estábamos viendo nosotros, ¿cierto?, cómo Dios se revelaba a la humanidad y dijimos que Dios se revela a la humanidad por medio de la palabra, también se revela por medio de la naturaleza y dijimos que también se revela por medio de la ley, ¿verdad?, que Dios escribió en los corazones de los hombres. Bien, entonces ahora estamos viendo algunas características de Dios, ¿verdad?, de su naturaleza. Dijimos que Dios era un solo Dios, ¿verdad? También dijimos que era un Dios trino. Por lo tanto, ahora vamos a ver que Dios es eterno. Esta partecita de la pantalla siempre no se quiere borrar. Ahí sí. Dios es eterno. Entonces Dios no es temporal, sino eterno e inmutable. Sabemos nosotros cuando hablamos de algo que es eterno, es algo que no tiene término, ¿verdad? No tiene final. Y en el caso de Dios no tiene inicio, ¿cierto? Ni término. El hombre ordinariamente siempre vamos a pensar nosotros en términos de tiempo. Nací este día y va a morir tal día. De hecho, siempre, no soy muy bueno para ir a los cementerios, eh, pero en los epitafios, ¿verdad? Donde están ahí las personas sepultadas, dice aquí yace tal persona, nacido tal fecha y falleció tal fecha. Por lo tanto, nosotros como hombres siempre pensamos en términos de tiempo y de cambio. Todas las cosas para nosotros tienen que empezar y terminar o van a estar cambiando constantemente. Pero en cambio Dios, ¿verdad?, que es eterno, Él no tiene principio ni final. Ya Él dice en su palabra, antes de que el mundo fuera, Dios ya era. Vamos a leer en Salmo 90, verso 2. Dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, ¿verdad? Él siempre ha existido, ¿verdad? Por ahí veía un video donde explicaba un doctor y decía, ¿quién es Dios? Me decía, nosotros vivimos con respecto a la contingencia, pero Dios, Él existe, por lo tanto, su ser es la existencia, Él no podría dejar de existir. Bien, entonces tenemos a un Dios que es eterno, que desde allá de la eternidad trae un plan de salvación para la humanidad. Desde allá de la eternidad y hasta la eternidad, Él está con nosotros. Él nos dice en su palabra que no nos va a dejar solo, que Él estará con nosotros hasta la consumación de los siglos. Por cuanto Dios es eterno, Él no está sujeto al tiempo. El tiempo de Dios tiene un nombre definido, ¿verdad? Y nuestro tiempo humano también tiene un orden definido, o un nombre definido y también un orden. ¿En qué sentido? Nosotros vivimos, ¿verdad?, un año que ya lo estamos terminando, estamos en fecha festiva de Navidad, qué sé yo. Eh, Tenemos, ¿cierto? Este es el último mes del año. Vivimos, ¿cierto?, en diferentes años, en diferentes meses. Estamos establecidos en un horario de 24 horas. Las 24 horas se dividen una cada hora se constituye, ¿verdad?, de 60 minutos. Cada minuto son 60 segundos, ¿verdad? O 3.600 segundos hay en una hora, etcétera. Y conocemos de tiempos y hoy día nosotros todos decimos no tenemos tiempo para nada, ¿verdad? No nos alcanza el tiempo. Pero Dios no es así. Dios es eterno, por lo tanto, Él no está sujeto al tiempo. El tiempo nuestro se llama cronos,
¿verdad? Nosotros vemos nuestro tiempo, lo podemos cronometrar, de hecho. Bien, de hecho tengo que cronometrar este video para no extenderlo mucho. Pero el tiempo de Dios se llama Kairos. Y el tiempo de Dios, que es Kairos, es un tiempo específico, es un tiempo justo, es un tiempo perfecto, es el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros decimos, pero Señor, ¿y cuándo va a ser tu tiempo? O yo quiero que esto sea tal día, o que sea mañana, o que sea breve, breve el tiempo que tenga que esperar. Pero Dios conoce todos los tiempos, porque Él, desde la eternidad, Él ya conoce todo lo que va a pasar, o todo lo que ya pasó, porque Él vive en otra esfera, ¿verdad? Por lo tanto, Él no está sujeto a nuestro tiempo. Bien, el hombre trata de calcular hace cuántos miles de millones de años fue formada la Tierra, en cuánto tiempo se determinó en formar, etcétera. Pero Dios no es así, ¿verdad? Veía algún video de un científico mexicano, los cuales esperaron un choque de dos agujeros negros. Cuando chocaron estos dos agujeros negros se generó una luz muy grande que era 3 veces el Sol. Por lo tanto, se creó, pero eso duró 3.2 milésimas de segundo, la nada misma. En ese momento, en esos segundos, en ese choque, fue o esa luz que se generó, fue la mayor luz que se haya generado o mayor que el Sol, ¿ya? O era el ser luminoso más grande que podía existir en ese momento. Pero decía que pasó ya hace 130 millones de años, porque estábamos a eso de años luz, ¿verdad? Pero Dios está allí, Él lo sabe, Él es eterno, Él está en todo lugar. Él siempre ha sido y siempre será, ¿ya? Por lo tanto, no tiene Él, ¿cierto?, nuestro tiempo. Además, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que acá, donde es segunda de Pedro, capítulo 3 verso 8, que nos dice, más, oh amados, no ignoréis esto, para con el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Recuerdo algún himno que se cantaba en la iglesia, que se canta en las iglesias, ¿verdad? Himno antiguo donde dice que 1000 años son contados como un día. Hoy empieza el banquete en esta tierra. Entonces, el tiempo de Dios no es parecido al de nosotros. Entonces, para que nos quede claro, el tiempo nuestro es Cronos y el tiempo de Dios es Kairos. Él tiene su tiempo específico, su tiempo perfecto, ¿verdad? Si vemos la historia de grandes hombres de Dios, algunos esperaban que fuera muy rápido. También así, nuestra esperanza, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, que Él retorne pronto, porque Él dijo, voy y vuelvo. Algunos pensaron, ¿cierto?, de aquí a un mes o quizás una semana o 40 días, quizás vuelva, pero dice que muchos murieron con esta esperanza de que Él volvería. Bien, pero si nosotros calculamos o podemos mirar esta forma de los años de Dios versus nuestros años, y decimos que 1000 años son contados como un día, y ya en nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, ¿verdad? 2023 años, Él vino, podemos decir que han pasado 2 días de que Él vino, ¿verdad? Si lo contamos de esta forma. Por lo tanto, 3 días vamos a llegar al año 3000. Bien, entonces, si 1000 años son contados como un día, nosotros no conocemos el tiempo de Dios. Tampoco tenemos que tener por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar preparados como que Él viene ya, ¿verdad? Bien, también Jesús evidenció su eternidad en San Juan 8:58, que dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Algunos le dijeron, pero ¿cómo? Si tú todavía no tienes ni 50 años y vas a haber conocido a Abraham, tan loco. Pero dice que Abraham vio el día y vio a Jesús, ¿cierto? Él vio su día, se gozó. Mucho, ¿cierto? Se entiende que Abraham fue el padre de la fe solamente porque salió de su tierra, de su parentela, porque presentó a su hijo para ser sacrificado, ¿verdad? Pero lo más grande fue que él vio el día de nuestro Señor Jesucristo, se gozó y creyó que iba a haber un Salvador. Por lo tanto, pudo ahora confiadamente decir, vamos, yo voy contigo, Señor, donde tú me mandes, porque hay un Salvador que tú vas a mandar. Bien, eh, Abraham estuvo sujeto a tiempo, ¿ya? Pero Jesús, como Dios, es Él siempre presente, eterno, desde allá. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento,
entendemos que ya el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el cielo ya está presente, está presente. Él siempre vivió su presente, ya su eternidad es su presente, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo revelado en la palabra del Señor es algo que ya se vivió en el cielo, ¿verdad? Ahora nosotros estamos en este lag, como dice la palabra, ¿verdad? En inglés, en este retardo nosotros vamos viviendo, pero ya para Dios todo esto sucedió, todo ya está escrito, ¿verdad? Eh, También, ¿cierto? Dios es inmutable, Él no cambia. Ahí en Salmo 102, verso 27 dice, pero tú eres el mismo, tus años no se acabarán, no se acabarán, ¿verdad? Alguna palabra por ahí dice que ve a nuestro Dios como un anciano de años, se caracteriza de esta forma, ¿verdad? Nuestro Dios del cielo, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el yo soy, el Elohim, el Adonai, ¿verdad? Nuestro Dios todopoderoso que es eterno. También nos dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es inmutable, Él no cambia. Él no dice hoy día algo y mañana lo cambia, ¿ya? Sino que su palabra permanece para siempre. Es más, si vemos la palabra misma del Señor, dice que pasará esta tierra, pasarán las lenguas, las profecías, pero más su palabra no pasará, ¿verdad? Y dijimos que la palabra de Dios no es solamente lo escrito, sino que es el verbo, el hacer, ¿ya? La palabra de Dios se cumple, ¿bien? También todas las promesas y palabras que Dios ha dicho nunca las cambiará, aunque el hombre se rehúse, ¿verdad?, a creerlas o a arrepentirse, no va a cambiar su palabra. Segunda Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aunque Dios sea infiel, Dios permanece fiel para con la humanidad, ¿verdad? Él permanece fiel, no va a cambiar aunque nosotros seamos unos rebeldes. Bien, también dice, ni la incredulidad lo puede hacer cambiar. Romanos 3:3. No la busqué, esa se me salté. Vamos al inmediato aquí, pero saqué las referencias aparte para no perder tiempo en el video, para buscarlo en la Biblia. No porque me demore, sino que a veces se me pegan hasta los dedos acá en esta Biblia muy finita. Romanos 3, verso 3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, tu incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, jamás, ¿verdad? Dios es fiel, Dios permanece fiel para con nosotros, la humanidad, nosotros somos infieles, pero Dios, Él permanece fiel. Bien. Entonces dijimos que este Dios es eterno, eterno. No tenemos dentro de esta tierra, ¿cierto? Los que han formado ídolos, han creado ídolos, presentan sus dioses o sus ídolos, por ejemplo, Buda, ¿verdad? Qué sé yo, el profeta Mahoma, y los diferentes ídolos, y son quizás gente que no, ya murieron. Buda murió, nunca resucitó. Sus huesos deben estar por ahí en algún lado donde lo deben estar adorando, pero no ha resucitado, no resucitó. En cambio, nosotros, nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador de nuestras almas, el Salvador del mundo, Él sí resucitó. Y hay evidencia de ello, ¿verdad? Y la historia universal no puede desmentir este hecho tan grande de que nuestro Señor Jesús haya resucitado, ¿verdad? No se puede decir que no fue así. Ya algunos dicen sí, pero es que no lo vieron. Sí lo vieron. Si ustedes leen la palabra del Señor, la escudriñan, no solo sus discípulos lo vieron como para que dijeran, ah, no, si los discípulos están inventando, sino que por ahí en algunos de los versículos de la palabra dice que se apareció a más de 500 personas. Entonces hay que escudriñar la palabra. La palabra del Señor nos dice también, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Así que debemos escudriñar la palabra del Señor. Entonces el Dios Todopoderoso, Dios del cielo, ¿cierto?, que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, Él es eterno. Bien, entonces sigamos avanzando. Dice ahora, Dios es omnipresente. Otra característica, ¿verdad?, de Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, quiere decir que Él está en todo lugar. ¿Ya? Otro atributo de Dios que está estrechamente relacionado con su eternidad, su inmutabilidad, su infinitud. Él es infinito, Él está en todo lugar. Dios no está sujeto al espacio.
¿verdad? Como que digamos, Dios tiene que estar en este lugar porque si está acá, no puede estar en Estados Unidos. ¿Cierto? Si está aquí en Chile, puede estar aquí en Chile nomás, pero no en Estados Unidos, ¿verdad? Eso no impide, para Dios no impide, ¿verdad? El estar aquí, puede estar en Argentina, en Perú, en todo el mundo a la vez, porque Él es un Dios infinito y eso es lo que el hombre muchas veces no entiende, ¿verdad? Pero su palabra también es hermosa porque nos dice Él que donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio y que grande es el amor tan grande de Dios porque no puso un número más allá, porque donde hay dos o tres congregados, en cambio, no nos dijo si hay 100 ahí voy a estar yo, o si hay 1000, ahí voy a estar, porque muchas veces, ¿verdad? Para cualquier evento, algún artista, alguien importante, dice ya, pero tienen que haber por lo menos, si un artista muy importante, unas 10.000 personas para yo asistir, o si no, de qué no vale la pena, ¿verdad? Entonces, el Dios del cielo no, Él dijo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo voy a estar en medio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces él no está sujeto al espacio, él puede estar en todo lugar al mismo momento, no así nuestro adversario el diablo, ¿verdad? El cual tiene que enviar a sus potestades, ¿verdad? A sus gobernadores en las regiones celestes, a sus principados, para estar dispersos por todo lugar, para poder llevarle la información a él, ¿verdad? Pero en cambio Dios no, Dios está ahí, Dios me está escuchando en este momento, lo que yo estoy hablando, Él me está escuchando, porque Él está aquí y también está allí contigo. Bien, vamos a leer Jeremías 23-24. Dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Todo lo llena Él, todo lo llena Él. La tierra es el estrado de sus pies. Ya nadie puede esconderse a la presencia de Dios, aunque un hombre haya cometido pecado, haya cometido error y quiere esconderse, ¿verdad? Allí Dios lo va a encontrar, allí está Dios, no es que lo vaya a encontrar, sino que Dios ya sabe, ahí está, se escondió ahí, yo sé que está ahí. ¿Verdad? Dios conoce todas las cosas. Bien, entonces dice, Dios está en todo lugar, como dice el salmista en Salmo 139:7, y voy a leer algunos versículos más. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Eso dice el salmista, ¿verdad? En Salmo 139, del 7 en adelante, algunos versículos. ¿Dónde nos vamos a esconder? En ningún lado, porque en todos lados está Él. Aunque yo pueda decir, aquí en las tinieblas, en la oscuridad voy a hacer algo, pero la misma noche también Él está, ¿verdad? Las tinieblas no pueden ocultarnos de Dios. Bien, como el hombre, ¿verdad? Adán y Eva, cuando pecaron allí en el huerto del Edén, quisieron esconderse, ¿verdad? Cuando Dios los hablaba, los llamaba, ¿cierto? Ellos se escondieron, pero Dios sabía que estaban ahí. Entonces, Dios nos ayude porque no queramos nosotros engañar a Dios, ¿bien? Porque Él conoce todas las cosas y Él está en todo lugar. Bien, por el contrario, para el cristiano es el consuelo que tenemos, ¿cierto? Que siempre está con nosotros. Cuando a veces las personas dicen yo estoy solo, no tengo a nadie, estoy triste, tengo depresión, siento que nadie me quiere, nadie está a mi lado, ¿verdad? Es porque no han conocido a Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, los que le hemos conocido a Él en nuestra adversidad, en nuestra lucha, ¿verdad? Cuando ha querido venir la soledad, nosotros sabemos, Dios está aquí conmigo. Aunque yo esté solo, no es, yo sé que no estoy solo. Aunque no le pueda ver, yo le puedo sentir porque Él está conmigo, ¿verdad? Su palabra nos dice, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Y nada me faltará. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara, su callado me infundirán aliento. Entonces, debo confiar en que este Dios es omnipresente, que Él está en todo lugar donde yo doble mi rodilla, allí está Dios, donde yo invoque su nombre, Él está allí. No necesariamente tengo que tener una imagen, ¿verdad? Hacerme un monito para decir, este es Dios y aquí solamente en este lugar puedo adorar. No, no es así. Donde yo vaya, ¿verdad? Donde Dios me diga, aquí yo estoy. Está en cualquier lugar. Si me voy a la punta del cerro a orar, allí encuentro a Dios, porque allí lo he encontrado orando ahí en la punta del cerro. Bien, entonces que Dios bendiga su palabra, bendiga, ¿cierto? Ese,
ese amor tan grande de Dios para con nosotros, ¿verdad? De Él estar con nosotros en todo momento. Bien, entonces Dios es omnipresente, otra de las características. Sigamos avanzando entonces. Dios es omnisciente. Ahora viene, ¿cierto? Dios es omnisciente. Y esto quiere decir que Él todo lo conoce, que su conocimiento es infinito. Dice el Salmo 147, verso 5. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, su entendimiento es infinito, ¿verdad? Dios lo conoce todo. El hombre muchas veces quiere pensar que conoce más de Dios, cuando lamentablemente no sabe nada. Cuando nosotros nos creemos algo, ¿verdad? Dios nos echa abajo, nos dice quién eres tú, qué sabes tú, ¿verdad? Vemos la palabra de Dios en Job, como nos habla acá. eh, Job, ¿verdad? Quiso excusarse delante de Dios o sentirse justificado diciendo, si bien es cierto, no vamos a decir que Job era alguien malo porque Dios lo justificó, pero en algún momento Dios, o sea, Job quiso decirle, pero Señor, si yo soy, yo, ¿qué he hecho? Po? ¿Qué pasa? ¿Por qué me tiene en esta condición? Cuando quiso como reclamarle a Dios, ¿verdad? En cierta forma, preguntándole muchas cosas. Pero cuando Dios viene, ¿verdad? Dice, a ver, espérate un poquito, ahora me toca hablar a mí, tú ya hablaste mucho ya, ahora me toca hablar a mí, así que afirma tus lomos porque ahora te voy a preguntar y tú me vas a responder, ¿verdad? Entonces, lo primero que le pregunta a Job y le dice, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Qué responderías tú a Dios si crees saber mucho y Dios te diga, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas cuando encerré el mar? ¿Dónde estabas tú? ¿Conoces acaso quién le da la luz a esa estrella? ¿Sabes tú de las riquezas o de los tesoros que hay escondidos allá en las salas de la nieve? Tantas cosas que Dios habla allí y le pregunta a Job, y Job finalmente se reconoce y dice, Señor, me doy cuenta que yo no soy nada, que de oídas te conocía, pero más hoy día mis ojos te ven, ¿verdad? Entonces, el hombre muchas veces quiere pretender saber mucho, hombres que estudian mucho, pero que lamentablemente se envanecen en conocimientos que no son de Dios, ¿verdad? Nuestro conocimiento tiene que ser de Dios, de la palabra de Dios y que sea revelada por medio del Espíritu Santo. Que también muchos, ¿verdad? Leen muchos libros, libros y libros y escudriñan o leen la palabra y le dan un entendimiento a su manera de pensar, la acomodan a su forma de vida, no tienen una dirección de Dios o por medio del Espíritu Santo de Dios que le haga entender la palabra. Bien, queremos hacer entender la palabra a nuestro propio beneficio muchas veces. Bien, pero el Dios del cielo es el que tiene el conocimiento infinito y dice que aquel que esté falta de sabiduría, pídala a Dios, pues si Él es el dueño de la sabiduría. Ya como dice una alabanza por ahí de la hermana Gladys Muñoz, dice la sabiduría es alumna de Él. ¿Ya? Así dice la alabanza. Bien, entonces eh, Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Cuando tú piensas que hay algo oculto para Dios, que algo que yo tengo aquí en mi corazón o que yo es lo que yo hago nomás, es mi intimidad, Dios lo conoce. Dios te lo conoce, Dios me conoce a mí. Él sabe qué es lo que hay en mi corazón, qué es lo que hay en lo oculto. Él sabe lo que hay debajo hasta de nuestras sábanas, ¿verdad? Cuando hay cosas que no son agradables a Dios. Bien. Nada es desconocido para él. Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Cuando el hombre trata de entender el universo y cuántas cosas, Dios puede ponerse y dar una charla y decir, mira, esto es así, 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 y nos va a explicar todo. Y creo que un día cuando estemos en su presencia, Él nos va a explicar todas las cosas, ¿verdad? Porque Él es el dueño de la sabiduría y Él es el hacedor. Entonces, en Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Vamos un día a presentarnos delante de Dios, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como Salvador, y nos vamos a presentar para recibir ahora nuestro galardón, ¿verdad? Y los que no, lamentablemente van a tener que dar una estrecha cuenta en el tribunal blanco de Dios, donde será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Pero delante de Dios todas las cosas están desnudas. Nosotros somos descubiertos delante de Dios. Bien,
y este mundo y todos, ¿verdad? Estamos descubiertos delante de Dios. Él todo lo conoce, tiene una sabiduría infinita porque de Él es la sabiduría. Y a nosotros nos dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bien, y el conocimiento de Jehová también, ¿cierto? Es inteligencia, nos dice la palabra de Dios. Bien, el hombre olvida muchas de las cosas que hace y dice, pero Dios las conoce y recuerda perfectamente. Él anota todo. ¿Ya? El hombre nunca llegará a darse cuenta de cada pensamiento que cruza en su mente, pero Dios, quien examina el corazón, lo ve y lo sabe. A veces nosotros tenemos miles de pensamientos en la cabeza, pero Dios conoce cada uno. ¿Verdad? O muchas veces hablamos y, como dice la palabra de Dios, que mejor guardemos nuestra boca porque en la cantidad o muchas palabras va a faltar el pecado. Bien, entonces Dios nos ayude para guardar nuestra boca también. Bien, en tiempos difíciles el cristiano puede temer que Dios le haya olvidado, pero Dios le conoce, le ve y le recuerda perfectamente. Dios siempre está a nuestro lado. A veces pensamos nosotros, el enemigo nos quiere hacer pensar que no, si ya Dios no está contigo, Dios te dejó, Dios no sabe lo que está pasando, o algunas personas dicen, no, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando, no entiende lo que yo estoy pasando. Pero nosotros sabemos que Dios es el que conoce todas las cosas, sabe cómo te sientes, sabe lo que tú estás pasando y por qué o para qué lo estás pasando. Entonces recuerda que Dios, Él lo conoce todo. Entonces puedas presentarle tu causa a Dios. ¿Bien? Unida con su perfecto conocimiento de todas las cosas está su perfecta sabiduría. Dios siempre sabe qué es lo mejor. Bien, a veces los padres le dan el consejo a los hijos, hijo, no haga esto porque esto le va a hacer mal, no compre eso porque no lo necesita, no vaya por aquí porque le puede pasar algo. Y nosotros somos porfiados. ¿Qué hacemos? Nos vamos por donde el papá nos dijeron que no lo hiciéramos. Hacemos lo que el papá no nos dice que no hagamos, ¿verdad? ¿Cuánto más Dios? Dios me está diciendo, hijo, esto no es así, no hagas esto, no vayas por aquí, no hagas esto, no hagas esto otro, o hazlo así, hazlo acá, ¿verdad? Porque no son siempre restricciones, sino que Dios te dice, mira, no lo hagas así, hazlo de esta forma, ¿verdad? Para que te vaya bien, ¿verdad? Entonces, el Señor, Él en su sabiduría conoce todas las cosas. Lo que hoy día nosotros no entendemos, vamos a entender después. A veces queremos que Dios nos dé un buen trabajo, que nos dé una casa, que nos dé esto, que me quiero casar con esta mujer porque yo ella la amo y yo pienso que ella va a ser la mujer de mi vida, pero Dios te dice, ¿sabes que no es ella? Porque te va a ir mal con ella. Quizás quiere servir a Dios y ella no quiere servirme a mí. Te vas a desvirtuar y te vas a ir al pecado y tu matrimonio al final va a ser un fracaso. No, que yo quiero este trabajo porque en este trabajo se gana mucho dinero. Sí, pero es que si ganas mucho dinero, puedes apartar de mí. Como decía el salmista, dame, Señor, lo justo, porque si me das muy poco, puede que empieces a tirar la manito y robe, ¿verdad? Y te vaya a fallar a ti, o si tengo mucho, me olvide de ti, ¿verdad? Entonces, Dios conoce y Él sabe por qué hace todas las cosas. La voluntad de Dios es perfecta, porque eres su sabiduría es perfecta, ¿verdad? Entonces, como vemos la historia de Job, ¿cierto? Los que han leído la historia de Job, un hombre que tenía todo, riquezas, hijos, era un hombre justo delante de los ojos de Dios, pero se le quitó todo, ¿verdad? Sus hijos murieron, su esposa le dijo, muérete, reniega contra Dios y muérete, perdió todo su ganado, se lo robaron, ¿verdad? Sus amigos más encima van y lo condenan. Por lo tanto, el hombre perdió todo, pero Dios lo hace pasar este proceso, ¿verdad? No para desafiar a Satanás y decirle, no, mira, si Dios, Job lo va a hacer igual, sino para que Job también entendiera, no conocía realmente a Dios, a Jehová. Bien, y Dios del cielo después que hace, le multiplica todo, ¿verdad? Lo que tuvo en algún momento. Pero ahora sí, conociendo realmente a Dios, como decía en esos versículos anteriores, ¿cierto? De antes de oídas conocía, pero más ahora mis ojos te ven. Bien, ¿qué nos dice Job 12:13? Dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Cuando usted quiera pedir consejo, pídaselo a Dios, pídaselo a Dios. Por medio de su palabra, Él nos da el consejo. Es el mejor consejo que podemos obtener. ¿Verdad? A veces le pedimos consejo a un amigo, ¿verdad? Que no tiene, queremos pedirle consejos de trabajo a un amigo que ni siquiera trabaja. Queremos pedirle consejos de matrimonio a uno que se separó y que está divorciado y que vive con una mujer que no es la suya. Eh,
así. Entonces debemos pedirle consejo a Dios. ¿Ya? El Dios del cielo es quien te puede decir a ti, hijo, de esta forma es el camino que tienes que seguir. ¿Bien? Eh, También nos dice que al examinar la creación nos damos cuenta de que el Salmo 102, que Dios mío, no me cortes con la mitad de mis días, por generaciones de generaciones son tus años. ¿Ven? Entonces dijimos de la eternidad de Dios, ¿verdad? También Pablo nos escribe en Romanos 11, verso 13, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿verdad? Son inescrutables, insondables, por ahí dice en otro lugar. Hay una alabanza que canta un hermano que veces yo la escucho, se llama Inexplicable Dios. ¿Ya? A veces nosotros no entendemos a Dios, no lo entendemos. A veces decimos, Señor, mira, este hombre se porta tan mal, córtalo, Señor. Porque el hombre es así, ¿cierto? A veces cuando vemos que alguien actúa mal, muchas veces en vez de tener misericordia, decimos, Señor, córtalo, si ya ha dado mucho problema. Pero Dios viene y le dice, no, lo amo, así que le voy a ayudar, lo voy a sacar de sus problemas. Eh, y el hombre porfiado y sigue porfiando, pero Dios igual le sigue dando la oportunidad una y otra vez. Pero debemos acordarnos, ¿verdad? Que también Él dice, no para siempre contenderá con el hombre. Pero en ese caso nosotros es inexplicable para nosotros, ¿verdad? A veces tenemos tan poca paciencia, tan poca misericordia. Hay un versículo bíblico que dice, el otro día he escuchado al pastor Sugel Michelén, que decía, se utiliza, se saca de contexto el versículo bíblico donde dice que tus caminos no son mis caminos, o tus caminos, mis caminos son mucho más altos que los tuyos, tus caminos no son los de Dios, ¿verdad? Y muchas veces se tiende a dar este pasaje bíblico a los hermanos que a veces toman algún camino o algún negocio y les va mal. Entonces se les dice, no, hermanos, que ese Dios no es eso, no era de Dios, porque usted tomó su camino y no era el de Dios. ¿Ya? Pero en cambio se dice otra cosa, ¿verdad? La palabra de Dios ahí es que estamos refiriéndola a lo inexplicable. No es por eso lo que habla la palabra, sino que se saca de contexto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice buscar al Señor. Eh, entonces, porque Él será amplio en perdonar. ¿Ya? Porque tus caminos no son mis caminos, dice él, son más altos. ¿Pero en qué? En misericordia, en amor, ¿verdad? Entonces él habla de eso, que los caminos de él son más altos que los nuestros. Para nosotros es difícil muchas veces perdonar o tener misericordia, pero para Dios es fácil amar, perdonar, tener misericordia. Bien, entonces que no se saque de contexto también esos versículos de la palabra del Señor. Bien, entonces, como decía Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nosotros no lo entendemos, ¿verdad? ¿Por qué fue así? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué esto otro? Pero Dios nos dice que Él tiene todo en control. Bien, Él es la sabiduría. Bien, vamos entonces creo que ya, el último, Dios es santo. Ya, en su visión del Señor, en su gloria, que vio Isaías, ¿verdad? Y dijo, ay, aquí ya me morí, ¿verdad? Dijo, ya me muero acá. Dice Isaías 63, ¿verdad? Donde dice que, vamos a ver un poquito Isaías 63, no quiero hacer muy largo el video, que ya me estoy pasando. Isaías 63 dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, ¿ya? ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus extrañas y tus piedades está conmigo, se han estrechado. Y luego nos dice acá, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que Él mira desde el cielo, dice, y contempla desde tu santa y gloriosa morada, ¿verdad? Él habita ya, ¿cierto? En santidad, donde están los ancianos, ¿cierto? Adorando y diciendo todo el día y noche, santo, 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 ¿verdad? Jehová, Dios de los ejércitos, el que reina, el que es, el que era y el que ha de venir. Bien, Dios es el uno, exaltado e infinitamente perfecto, el que debe recibir todo el honor, la gloria y la alabanza, ¿cierto? Nuestra de toda la creación. Bien, siendo Él infinitamente perfecto.
Él ama todo lo bueno y dice al hombre, y seréis santos porque yo soy santo. En Levíticos 11, verso 4 nos dice aquello. También dice que en su santidad aborrece todo mal, sea esto la mentira pronunciada o la maldad del corazón, en Zacarías 8:17. Dios además es un Dios de justicia, Él es justo en todos sus tratos con el hombre, y en Job 8, y la respuesta, ¿cierto?, siempre va a ser negativa para el hombre, ¿cierto? Vamos a leer qué dice Job 8, verso 3. Job 8, 8 verso 3. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Es decir, la respuesta siempre es negativa. No, pues no va a hacer aquello Dios, ¿verdad? No torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia. Jamás. Porque Él es un Dios de justicia. Su justicia se tiene que, Él va a cumplir su justicia, ¿verdad? Esa justicia que debía haberse cumplido con nosotros como pecadores, ¿verdad? Hizo caer esta justicia y su ira sobre su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bien. Jesús volverá para retomar juicio. Él es el llamado juez justo. Bien. También dice que sin duda el Dios santo es justo y sin pecado, recomendando lo que es bueno y condenando la maldad. El Señor nos habla a nosotros y nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Bien. Su santidad aborrece el pecado, su justicia condena al pecado o el pecado. El hombre no puede jugar con la santidad de Dios, estas son completamente reales, Dios es infinitamente perfecto. Bien, a veces algunas personas piensan que santidad es andar con unas alitas, con una aureola, que le canten ángeles atrás, ¿verdad? Y eso para ellos es santidad, o en el templo caminar en puntillas, ¿verdad? Y no meter, ay, si no pisan el suelo, eso no es santidad, por mano. Eso es solamente querer tener aspecto de santo, pero no es santidad, ¿ya? Ser santo significa estar cerca de Dios, muy cerca de Dios, y hacer lo que Él nos manda, que es alabarle, adorar su nombre, vivir en una vida consagrada al Señor, en santidad de vida, ¿verdad? Que nuestras obras sean santas, ¿bien? Si no paguemos mal por mal, ¿verdad? Que amemos a nuestro enemigo, que lo bendigamos, ¿verdad? Que oremos por aquellos que nos hacen mal, ¿verdad? Y vivamos en esta vida santa y piadosamente, como dice la palabra del Señor. Vamos a leer ahí Apocalipsis 4, verso 8, que dice: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Ves? Entonces ahí está adorando, ¿verdad? Estos ángeles, ¿verdad? Al nuestro Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo. Bien, Él es santo y por lo tanto a nosotros también nos pide santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Él dice que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Bien, las manchas, las arrugas, ¿verdad? Son nuestros pecados, son todo aquello que desagrada a Dios, todo lo que transgrede la ley de Dios. Continuamos con la última diapo ya que nos queda y nos dice que Dios es amor. Bien, este es el atributo más grande o más significativo para el hombre, ¿cierto? Es el amor, ¿ya? Tan completamente es esta una característica de Dios que la Escritura no solo dice que Dios ama, sino que simplemente declara que Dios es amor. Bien, como lo dice ahí en Primera de Juan 4, verso 8. Bien, la Escritura habla de tales aspectos y evidencia del amor de Dios, como también son la bondad, ¿verdad? La benignidad, la misericordia, la compasión, la gracia, la clemencia, la longanimidad, la paciencia. Son, cierto, también atributos del amor de Dios para con nosotros. Este infinito amor de Dios tiene un significado eterno para el hombre. El Señor, cierto, se lo dice a su pueblo en Jeremías 31, Jeremías 31. 31 verso 3, y dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo:
con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bien, entonces es el infinito amor de Dios para la humanidad. Infinito amor de Dios para el mundo entero que lo movió a dar su Hijo para que el hombre pudiera tener vida por medio de la fe en Él, en Jesucristo. Como nos dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8 creo que nos dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Vamos a corroborarlo porque a veces se me cruzan las referencias. Romanos Romanos 5, verso 8. 5, verso 8. 5, verso 8. No, ahí es más Dios. Se me confundió. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien, entonces, más Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículo 8. Entonces, el amor de Dios es grande para nosotros, ¿verdad? Que como también decía esos otros versículos, aunque siendo nosotros pecadores, ¿cierto? El Señor Jesús murió por nosotros, ¿ya? Y también nos dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Es natural el amor de amigos, pero Dios ama a aquellos que por el pecado fueron hechos sus enemigos. Aquí en Efesios 2:4 vamos a darle lectura. Efesios 2, verso 4, que dice, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ven? Entonces el amor de Dios, ¿verdad? Que por gracia y misericordia nos ha dado esta esperanza de vida eterna y aquellos que creemos, ¿cierto? Tener la salvación. Si tú todavía no crees, ¿verdad? En Jesucristo, hoy día puedas aceptar este amor tan grande de Dios para con tu vida, ¿verdad? Que Él te ama en grande manera. Él nos ha amado con amor eterno, dice, te he amado. Bien, como dice acá la referencia que leímos. Cuando el hombre intenta entender todo lo que Dios revela acerca de sí mismo, solo nos podemos maravillar que tengamos un Dios tan grande, ¿verdad? Y que tenga tanto amor para con nosotros. Bien, entonces, que Dios nos bendiga, les bendiga a cada uno de ustedes, puedan seguir este canal, que tenemos cierto canal Pasión Pentecostal, y nos vemos en una próxima oportunidad con otro tema, ¿verdad? De este discipulado. Así que el Señor les guarde, recuerde suscribirse. También ahí en la plataforma de Facebook, J. Moisés Pentecostal, también pueden buscarme y agregarme allí también a ese canal. Que Dios les bendiga, les guarde, un gran abrazo y que tengan bonitas fiestas. Chau, chau.